Sí, hay algo que Néstor nos repitió anoche una y otra vez, y la verdad que el valor de la repetición es increíble, es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido. Por supuesto, su punto principal era recibir el poder, pero ese mismo versículo dice: y me seréis testigos. Y creo que lo mencionaste también. La primera razón por la cual Dios nos inviste de poder es para que seamos testigos eficientes, para que no tengamos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que vayamos. Y Jesús dijo lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados mucho a mencionar Mateo 28 a partir del 19, del versículo 19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Pero no empieza ahí, empieza en el 18. Cuando Jesús les dice: resucitado, cuando venció a Satanás, cuando tuvo las llaves del infierno y toda autoridad, Jesús le dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Ustedes saben qué significa en griego todo? Todo. En griego, en ruso, en lo que sea, todo es todo. Todo poder me ha sido dado en el cielo. Por lo tanto, porque yo tengo todo poder, y en ese poder, id y haced discípulos. Es una locura que el cuaderno de la parcela o cualquier papelito que usemos o cualquier instrucción que recibamos sobre cómo hacer discípulo sea algo automático, sea algo de cartilla, de cuadernillo. Es solamente en el poder de Dios que podemos salir a ser discípulos. Solamente en el poder de Dios podemos bautizar a las personas para que mueran y nazcan otra vez. Solamente en el poder del Espíritu Santo que Jesús recibió y nos transmitió es que podemos enseñar las cosas, todas las cosas que Él nos mandó. Si no, nos volvemos, no sé, seminaristas que aprenden y saben y conocen mucho de la Biblia, pero es en ese poder. Y ha sido una bendición escucharte ayer, Néstor. La verdad que yo me quedaba, lo admiraba, porque yo no soy capaz de predicar eso ni hacer así. Y le salían solas las palabras, ¿viste? Y este versículo y el otro. Gloria a Dios por todos los ministerios que tenemos en la iglesia. Pero quiero remarcar una palabra de lo que estoy diciendo antes que usemos el cuaderno de la parcela. Por tanto, id. ¿Qué quiere decir ir para ustedes? Alguien que levante la mano y me lo diga. ¿Qué quiere decir ir? Ir. Ir. En griego. En griego. En sánscrito, en lo que ustedes quieran. Ir. ¿Y qué es ir? ¿Ustedes saben que la iglesia tiene 20 siglos de confusión con esa palabra? Porque todos leen en cualquier idioma, no sé en cuántos idiomas está escrita la Biblia, y cuando lo enseñan o cuando hay que practicarlo, se levanta un templo, se lo acondiciona lo mejor posible, se va casa por casa y se invita a la gente a que venga. Y entonces leemos id, interpretamos que vengan, inviten a que vengan. No, somos nosotros los que tenemos que ir. Y quiero ser muy breve, todos conocen esto, está en el libro Multiplicación que estamos estudiando. ¿Por qué tenemos que ir nosotros? Porque la Biblia dice que los que no conocen a Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Así que te metes en un velorio,
te acercás al cajón, le dices: don José, esta noche tenemos reunión, venga que vamos a predicar el Evangelio. Está muerto, no lo levantás ni que... conozco un solo pastor, no sé si vos sabías la historia. Iba a los velorios, levantaba a los muertos y lo ponía contra la pared y lo sostenía así parado con la frente y oraba para que resucitaran. Y nunca resucitó nadie. Y le decían, era hermano de Juan Carlos Ortiz, Rubén. Y le decían: Rubén, basta, hace años que haces papelones en todos los velorios. Y él decía así: miren, hice miles de papelones, pero el día que resucite uno, todo el mundo se olvida de los papelones y va a ser una gloria. No podemos decirle que venga, vení que te voy a predicar a Cristo, a un muerto. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es lo primero que dice la Escritura. Lo segundo, dice el apóstol Pablo, que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, porque el príncipe de este siglo cegó los entendimientos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Están ciegos, es un muerto en sus delitos y pecados, totalmente ciego. Y también, ustedes recuerdan cuando Jesús se levanta en la sinagoga, toma el rollo y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me envió el Señor. Y ahí habla de dar libertad a los cautivos. Un cautivo que estaba preso, estaba encadenado, estaba metido detrás de las rejas, estaba en un subsuelo, ahí estaba. Entonces nosotros le decimos a un muerto, a un ciego, que está ciego y está encadenado, preso en un calabozo, le decimos: tome este papelito y venga. Ridículo. Eso no lo harían ni el más insensato. Por eso Jesús dijo: id. Y mejor que ir. Iván lo dice también en el libro y me parece brillante. Se traduce, no existe el modo imperativo en el griego, ahora se los digo, es cierto, pero en griego no existe el modo imperativo. Lo que existe es un verbo que se traduciría: y yendo, hagan discípulos. Yendo al almacén, a la panadería, al trabajo, no sé, a jugar fútbol con gente del barrio, a donde sea. Yendo, hagan discípulos. Y el cuaderno de la parcela no hace discípulos. No, che, esta mañana oro por vos, te unjo, salí, andá a ser discípulo. Es una simple herramienta que nos ordena, que nos ayuda a saber por quiénes estamos teniendo carga, por quiénes estamos orando. Nos juntamos los compañeros, todos nosotros, si somos discípulos y queremos servir a Cristo, tenemos que vivir con los relacionamientos. La iglesia que tenemos, la iglesia que sustentamos, es una iglesia de relacionamientos. Todos tenemos que tener una autoridad sobre nuestra vida que llamamos coyuntura o como ustedes quieran, que es la última palabra sobre nosotros. Y todos tenemos que tener un compañero o dos para hacer la obra. Aún los grupos familiares, no debería haber ningún grupo familiar con un solo responsable. Tiene que haber dos que son compañeros. Son compañeros para orar, son compañeros para llorar, son compañeros para salir a predicar, son compañeros para ayunar, son compañeros para discutir diferencias, y todo para que la iglesia cumpla su misión. Cuaderno de la parcela, primer apunte que ustedes tienen: 5 principios fundamentales para la extensión del reino de Dios. Les digo que me estoy salteando un día entero de otra explicación, para que vean, pero mi compañero me tiene con un revólver acá. Todos los días
me da 20 minutos, cuando es el minuto 19 empieza 60, 59, 58, con el revólver en la 100. Pero no importa, es lo que hay, lo que me tocó de compañía. Dios es el hacedor, el que hace. ¿Lo están leyendo conmigo? Dios es el que convierte y transforma las vidas. La obra de Dios es lo que Él mismo hace. Ayer lo explicó bien Néstor. Somos canales. El agua viene de Dios y llega al pecador y pasa por un pedazo de caño. Y somos nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros no generamos el agua, nosotros no podemos darle de comer, de beber al otro. Simplemente hacemos, como hablamos de sacerdotes, ser un puente entre Dios y los hombres, y llevamos el ministerio de la reconciliación. Por eso la fuente de vida es el mismo. Cuando nosotros leemos ahí Juan capítulo 15, ustedes recuerdan que Jesús habla: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y en el versículo 5 dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Me gustó también, Néstor, te estoy haciendo propaganda, ¿eh? Me gustó que me gusta mucho el restaurante de los Potrerillos, del Hotel Potrerillo. Lo que él nos dijo es lo que menos cree la iglesia. Yo estaba esperando a ver qué va a decir, porque este hombre dice: ¿qué es lo que menos cree la iglesia? Y yo digo, qué confusión, ¿no? Pensar en tantos versículos. La verdad, me gustó cuando lo dijo. Aunque también algunos acertaron otras cosas. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Todo empieza de nuestra unión con Cristo y de reconocer que solo Él es el que puede hacerlo. Y que nosotros somos simples instrumentos. Es un cirujano operando y tiene todo lo instrumental ahí para hacer la operación, y cuando termina la operación, que fue todo un éxito y fue todo bárbaro, el instrumental que está ahí empieza a hablar, el bisturí empieza a hablar con la pinza empieza a hablar con la aguja. Che, qué bárbaro, qué operación que nos mandamos, ¿eh? La verdad que estuvimos extraordinarios. Ese corte que hiciste con tanta precisión, sos un genio. A veces la iglesia actúa así. Miren la cantidad de gente que tenemos. Mirá todo lo que pasa en nuestra congregación. No pasa nada. Es Cristo, separado de Él. El que opera es el cirujano. Nosotros somos instrumentos. Ahora tenemos que ser instrumentos útiles y preparados. Porque cuando el cirujano va a agarrar el bisturí y está oxidado, ¿te imaginas? Lo tira así por la ventana. Tiene que conseguir que los instrumentos que va a usar estén preparados, estén disponibles y estén dispuestos. Y eso tenemos que ser nosotros. Pero realmente es Él la fuente de vida. Nosotros no podemos convertir o dar vida nueva a nadie. Es el Espíritu Santo el que imparte el nuevo nacimiento. Y acá quiero decir la primera cosa. Cuando este apunte hace unos 30 años llegó a mis manos, la primera sensación que tuve con esta frase es esta: yo no tengo que convertir a nadie, no depende de mí. ¿Y cuántos discípulos ganaste? Ninguno, menos 0. Si no ganamos discípulos, damos la palabra. Hablamos de Cristo con mucho miedo, decimos lo que podemos, a veces metemos la pata, qué sé yo. Y la persona es Dios quien por el Espíritu Santo. Ahora nosotros estamos agarrados de Dios, por eso podemos pasar la savia de Cristo a la otra persona. Pero en realidad me sacó el peso de que yo tenía que convertir a la gente.
A veces en el afán de convertir, les digo lo que me pasaba a mí, yo quería convencerlos. No, porque mirá, y argumentos y ejemplos. ¿Qué ejemplo? Quería contestar las preguntas, de paso les digo, no contesten una sola pregunta cuando están predicando. Porque es el diablo que está sentado en el hombro de la otra persona y todo el infierno está así. Porque estás hablando de Cristo, le estás robando a un discípulo a las tinieblas. Entonces la mitad de lo que estás diciendo te dice, ¿y por qué nacen chicos down de familias buenas? ¿Y por qué hay tanto hambre en el mundo? ¿Y por qué en los chinos tal cosa? Y yo dejo que pregunten, terminaste de preguntar así, mira, Jesús murió por tus pecados y vos necesitas, como si nunca, porque si te pones a discutir eso, hasta perdés la discusión. Si ni nosotros sabemos por qué pasan ciertas cosas, ¿no es cierto, Néstor? Que no las sabemos todas, pero sí sabemos que Jesús lo ama, que murió por sus pecados, que quiere que nazca otra vez. Ahí está Juan capítulo 1, 12 y 13. La verdad que no, supongo que debe ser Dios habla hoy la versión. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Está hablando que él vino a los judíos y los judíos lo rechazaron. Y entonces aquí dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y escuchen, estos no nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. No nace de vos, de los años que estás en el Señor y los versículos que sabes de memoria. Nace de Dios. Y Juan 3, 6, Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, lo que nace de padres humanos es humanos, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Yo quiero decirles qué es lo que produce vida nueva en las personas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice Pablo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, a los que creen, por la locura de la predicación. El querigma de la evangelización, la palabra querigma literalmente es proclama. Acá está diciendo por la locura del querigma. Lamento que la versión esta traduce la palabra querigma no como proclama, sino como predicación, porque proclama es algo que le da más fuerza, es algo que involucra al que habla. Lo tengo acá y te lo proclamo. No es una cosa automática que te predico versículos, sino que yo lo creo, yo lo viví, a mí me pasó, y agradó a Dios salvar a los que se van a entregar, a los que creen, a los que son nuevas criaturas, por la locura del querigma. Y saben que en la proclama del Evangelio está la semilla de la salvación. Ponemos en el corazón esa semilla, que va a germinar o no, Dios es soberano. Pero es por la locura del querigma que vamos a ser salvos. Miren, una sola experiencia, tengo 5, pero voy a contar una. Yo estaba trabajando en San Luis y había un abogado que era el representante de nuestra empresa. Era todo un proyecto muy, muy grande, y yo fui con toda mi familia allá y continuamente había que ir. Y era un abogado muy importante, muy importante. En realidad, el gobernador y el hermano, que era senador de San Luis, tenían un estudio de abogacía importantísima, pero ahora, como estaban en la política, se los manejaba este otro abogado que era tipo socio de él. Y de ahí pasaban casi todo lo que pasaba en la provincia. Y me dieron cita, me dijeron, te va a atender
a las 10:25. A las 10:35 tenés que salir del estudio, aunque hayan cubierto la mitad. Y por favor, vení a las 10. No lo podemos hacer esperar al doctor. Cuando yo llego a las 10 había 7 antes que yo. ¿Por qué? Porque se aseguraban de que salía uno y entraba otro. No era cuestión de que, no llegó fulano, no, hay que esperar. No, era así. No tenía tiempo para nada. Así que me tocó a mí y entré a la hora o un poco más tarde, pero tenía 10 minutos. La secretaria me dijo por tercera vez, acuérdese que son 10 minutos. Uy, ¿cómo me voy a acordar? Le digo, espero que... No se haga problema, el doctor se lo va a hacer acordar a usted. Claro, tenía un reloj ahí que miraba. Y a los 10 minutos, letrado, genio, se levanta, yo estoy del otro lado del escritorio, y me extiende la mano, y yo le agarro la mano. Me dijo, bueno, Daniel, fue un gusto. La verdad que habíamos resuelto lo que había ido, había que firmar unos papeles. Y así camina y me va llevando hacia la puerta, tomado de la mano. Me acompañaba a la puerta para abrir la puerta, empujarme y que venga el otro. Y yo venía orando por él de hacía mucho tiempo. Lo tenía en el cuaderno de la parcela. Yo digo, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y entonces me acordé de este versículo, la locura del querigma. Y yo dije, a este le tengo que pegar una trompada espiritual. De alguna manera, en esos 2 metros, 3 metros que había hasta la puerta. Entonces le dije, ahí le gané una yo. Le dije, fueron 9 minutos. Y me dijiste que tenía 10. Y me miró, pero hicimos todo, ¿no? Me falta una pregunta. Si yo tengo una deuda y un amigo mío la paga, el acreedor, ¿me puede venir a cobrar esa deuda? Porque no se la pagué yo, se la pagó otro. Se rió. Esta es una pregunta de un chico de 8 años, por supuesto que no. Ya está paga. Todo con la mano así, agarrada bien fuerte, para que yo no me escape para adentro, ¿no? ¿Y por qué vos vas a pagar la deuda que tenés con Dios, con tus pecados, por tus pecados, cuando Jesús ya la pagó por vos? Así como estaba, me miró, ese hombre se puso blanco como un papel. Y así como me tenía la mano, me llevó de vuelta al escritorio. Sentate, me dijo. Los que estaban afuera, yo supongo que estarían largando espuma por la boca. 25 minutos. 25 minutos. Aleluya. Estuve en la casa, llevé un Nuevo Testamento. ¿Saben qué hizo? Porque estoy hablando de la cúpula de la provincia. Me dice, este Nuevo Testamento, Dios habla hoy, lo avala Quarricino. Quarricino era un famosísimo tipo Francisco, pero en su tiempo. Y estuve con el obispo y se lo mostré y me dijo, conseguime uno igual, el obispo de San Luis. No tenía tiempo, pero hay una locura en el querigma que produce algo acá. Aleluya. En la persona. Nosotros no tenemos que confiar en cómo hacerle razonar el Evangelio. Tenemos que repetir las locuras de lo que es el Evangelio. ¿Sabés que cuando Jesús moría en la cruz, vos estabas ahí? Estabas vos. Porque el viejo hombre de cada ser humano en la historia fue crucificado juntamente con él. ¡Locura! ¿Qué me querés decir? ¿Que Jesús murió en el otro lado del mundo, en el otro hemisferio, hace 2000 años y yo estaba ahí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el querigma es locura. ¿Amén? Nosotros solo somos colaboradores, aunque no debemos olvidar que nuestra pequeña participación es indispensable. ¿Ve que ahí está subrayado la palabra indispensable?
¿Saben por qué está subrayado? Porque es indispensable. Es indispensable. Ustedes saben que insanía, la definición más común, más simple, es hacer lo mismo esperando un resultado diferente. Lo decía Einstein. Imagínense una persona que está tomando mate en el fondo de su casa. Y ahí está, mañana y tarde. Che, ¿qué estás haciendo? No, dice, estoy esperando que crezca radilleta. Ah, ¿sembraste radilleta? No. ¿Y estás esperando que crezca? Sí. ¿Qué te parece entre una estupidez y una locura? ¿Cómo es el tema de que es indispensable? Amado, tenés que sembrar el Evangelio. Tenés que agarrar la semillita y ponerla en el corazón de alguien. Aunque te saquen a patadas, aunque te echen los perros, aunque quieran o no quieran, aunque te mientan, como sea, pero tenés que poner la semilla. Y después, ponete a esperar, ponete a orar, a regar esa semilla, para que pase algo en el corazón. Pero si nuestra participación es indispensable. Jesús no predica el Evangelio, los ángeles no predican el Evangelio. El Evangelio está en tu corazón y en tu boca, por medio del Espíritu Santo. Entonces dice, ya que solamente a nosotros se nos han encomendado esta obra. Como colaboradores de Dios en su obra, interiormente, debemos tener una total dependencia de Él. Por eso, al hacer nuestra parte, necesitamos oración, ayuno, humildad, obviamente Espíritu Santo. ¿Saben por qué están estos 5 principios en las primeras hojas del cuaderno? Porque mañana o pasado van a recibir las instrucciones de cómo se usa el cuaderno, están todas escritas. Tenemos que una vez por mes, por lo menos, leerlo. Por eso está ahí, y por eso está pegado, bien pegado, para que no estén las hojas dando vueltas. Tenés que leerlo, y tenés que recordar estos 5 principios, los tenés que tener presentes. Te van a ayudar muchísimo. Nosotros tenemos que poner la semilla y después no puedes hacer más nada. Si vos sembrás una semilla, porque sembrás un arbolito, lo regás, no vas a ir al otro día con una palita a ver qué está pasando. Estropeás todo. Es Dios quien va a dar la vida. Pero necesita ir atrás tuyo. Necesita que primero se siembre esa semilla. Cuando descubrieron la tumba de Tutankamón, descubrieron que todo adentro de la tumba, donde estaba la momia, ¿no? Todo ahí, las paredes, estaban llenas de ventosas. Ustedes saben, la tecnología de los egipcios es increíble. Algunos las atribuyen a los extraterrestres, pero bueno, nosotros más o menos sabemos. Estaban envasadas al vacío porque ellos creían que tenían que dejarle comida a los muertos para que tengan comida. Saben que en esas ventosas había 4 toneladas de semilla de trigo. 4 toneladas. Y hicieron una prueba. Agarraron unas cuantas, no abrieron todas las ventosas, abrieron algunas solamente, y las sembraron. 4.000 años estuvieron ahí. Las sembraron. ¿Y a qué no saben qué pasó? Creció el trigo. Hace falta sembrar semilla. No te puedes quedar tomar mate a ver cómo va a crecer lo que no sembraste. Por eso dice Pablo que el que siembra generosamente recoge generosamente. Las semillas esas crecieron, y algo tipo los yanquis que hacen cálculos de todo tipo las 24 horas del día, no duerme para hacer cálculos.
dijeron, ¿qué hubiese pasado si estas 4 toneladas se hubiesen sembrado? Y la semilla que creció las hubiésemos sembrado todas. Y lo que creció de la segunda parte, y así hubiésemos usado solamente las semillas estas para sembrar y tomar la semilla y sembrar más. ¿Qué hubiese pasado? ¿Saben cuál fue la conclusión? No alcanzaba la tierra que hay sobre el planeta Tierra para tanta semilla. Pero mientras estuvo ahí, esos 4.000 años, ahí se quedaron. Y Jesús dice, y ya termino, en Juan capítulo 12, versículo 24, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. 4.000 años más, solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús no está hablando del trigo, está hablando de vos, está hablando de mí. Si no somos capaces de morir para llevar la semilla, quedamos solos. Vas a deleitarte, vas a buscar congregaciones que te hagan más feliz, que tengan mejor humo, con mejores colores, con mejores canciones, solo. Y a la noche te vas a dormir y estás vos y tu almohada. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo, dice Jesús, no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el último versículo que les quiero leer, creo que ya dije el último antes, ¿no? Es una técnica de los predicadores. Néstor también dice así igual, ¿eh? Ya termino, ya digo. Yo miro y digo, uy, media hora más. Pero no importa. No sé, eso. Y Diego, que me controla el último minuto, cuando se pone a hablar, no hay quien lo pare. El príncipe de los predicadores. La única diferencia con nosotros o conmigo es que da gusto escucharlo. Miren lo que pasa acá. De verdad termino. El apóstol Pablo llega a una ciudad, se llama Filipos. Cuando él llegaba a una ciudad buscaba la sinagoga y se ponía a predicar. Y entonces llegó a Filipo y buscó dónde estaba la sinagoga, y no había sinagoga en Filipos. No había. Los pocos judíos que había se juntaban en un lugar a orar. Y dice, de ahí donde estaban fuimos a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, el sábado, cuando se juntaban los judíos en la sinagoga, salimos fuera de la puerta. Al no haber sinagoga, los judíos dice la historia, se juntaban a 500 metros de la puerta de la ciudad de Filipo, en un bosquecito, al lado de un de un arroyo que pasaba. Ahí se juntaban a orar. Dice, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. No había ningún varón, estaban un grupo de mujeres orando, les hablaron. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo que les predicaba. Y escuchen, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tenemos que sembrar junto con el Señor que va con nosotros. Y Dios va a hacer o a esto o aquello, pero va a actuar. Porque si vos estás interesado en que otros conozcan a Cristo, mucho más el que dio la vida por ellos. Gracias.